¿Por qué mataron al cantante del Binomio de Oro? ¿Quién dio la orden? ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Se cruzó con el poder equivocado? ¿O simplemente se enamoró de la mujer que no debía? Solo para ti. Solo con una palabra. ¿Cómo te quiero? ¿Qué será de mí? Canciones que aún hoy se cantan con nostalgia. Éxitos que marcaron generaciones, todos con una misma voz. La voz inconfundible de Rafael Orozco. Rafael Orozco no nació entre luces, aplausos ni escenarios. Nació en un pequeño pueblo llamado Becerril, en el corazón del Cesar, donde las calles eran de polvo, las casas humildes y los sueños parecían demasiado grandes para ese lugar. Allí, en medio de la sencillez, creció dentro de una familia numerosa, 13 hermanos, donde cada día era una lucha y cada peso contaba. Desde muy pequeño, Rafael entendió algo que marcaría su destino. Si quería algo, tenía que ganárselo. Y así, siendo apenas un niño, salía cada mañana acompañado por su burro a vender agua fresca del río Maracas, gritando con una voz que ya empezaba a destacar entre la multitud. Sin saberlo, esas calles fueron su primer escenario y esas voces infantiles que lo escuchaban, su primer público. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás. En las noches, cuando el cansancio vencía al cuerpo, Rafael se escapaba al viejo teatro del pueblo. Allí, frente a una pantalla temblorosa, descubrió el cine mexicano y las voces que cambiarían su vida para siempre. Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Javier Solís, Rafael no solo los admiraba, los imitaba, los estudiaba, los soñaba. Pero el camino no fue sencillo. Tras un accidente sufrido por uno de sus hermanos músicos, su madre prohibió que en casa se volviera a tocar acordeón. Para muchos, habría sido el final del sueño. Para Rafael, fue el inicio de algo más grande. Sin acordeón, convirtió su garganta en instrumento, cantó en las calles, cantó en la escuela, cantó donde pudiera y cada vez su voz llamaba más la atención. Rafael no tardó en comprender que su voz no era común, pero el destino le tenía preparado algo aún más grande, un encuentro, una alianza, un nombre que cambiaría para siempre la historia del vallenato, el Binomio de Oro. Cuando esas dos voces se unieron, nació un sonido distinto, más romántico, más profundo, más humano. El vallenato dejó de ser solo tradición y se convirtió en emoción pura. Las canciones comenzaron a sonar en cada rincón, las emisoras no dejaban de repetir su voz, las calles, los buses, las cantinas, todos cantaban a Rafael Orozco. Y entonces llegó la locura. ¿Qué pasará? Ay, amor, si tú no estás, ya no sé. ¿Qué pasará? Ay, amor, si tú no estás, ya no sé. Giras interminables, escenarios repletos, multitudes que gritaban su nombre como si se tratara de una estrella mundial. Venezuela lo adoptó como propio, México abrió sus puertas y su música cruzó fronteras como pocas veces lo había logrado un vallenatero. Y entonces ocurrió lo impensable, un escenario reservado para leyendas, un sueño imposible para un joven del Caribe colombiano, Madison Square Garden. Rafael Orozco había llegado a la cima. Discos de oro, premios, portadas, entrevistas. Rafael ya no era solo un cantante, era un ídolo continental. Pero la gloria tuvo un precio. ¿Cómo ocurrió el asesinato de Rafael Orozco? Era la noche del jueves 11 de junio de 1992 en Barranquilla. Rafael Orozco estaba en su casa en el barrio El Golf, una zona residencial tranquila. No estaba de gira, no estaba en un escenario, estaba en su vida cotidiana. Había compartido el día con personas cercanas. Nada indicaba que esa sería su última noche. Según las investigaciones, Rafael se encontraba dentro de su vivienda cuando alguien tocó la puerta. No era una escena extraña. Rafael era una figura pública, acostumbrada a visitas, conocidos, amigos. Al abrir, se produjo un intercambio breve. En cuestión de segundos, un hombre armado disparó contra Rafael Orozco. Los disparos fueron directos y letales. El agresor no robó nada. Eso fue clave para la investigación posterior. Rafael cayó gravemente herido dentro de su propia casa. El atacante huyó inmediatamente del lugar. Personas cercanas reaccionaron de inmediato. Rafael fue auxiliado y trasladado con urgencia, pero las heridas eran demasiado graves.
Minutos después se confirmó una noticia que nadie estaba preparado para escuchar. Rafael Orozco había muerto. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás. Tenía 38 años. El impacto inmediato, la noticia se regó como pólvora. Las emisoras interrumpieron su programación. Los locutores hablaban con la voz quebrada. La gente no lo creía. Un ídolo del vallenato, una de las voces más queridas del país, había sido asesinado en su propia casa. La versión oficial, crimen pasional por un triángulo amoroso. La explicación que la justicia colombiana avaló tras años de investigación es que el asesinato de Rafael Orozco tuvo un móvil pasional. Orozco habría mantenido una relación sentimental con María Angélica Navarro Ogliastri, una joven de la alta sociedad barranquillera. Esa misma mujer había estado vinculada previamente con José Reinaldo Fiallo Jácome, alias Nano Fiallo, un narcotraficante y hombre de influencia en la costa atlántica. Según la investigación, Fiallo habría sentido celos por este vínculo, lo cual lo llevó a ordenar el crimen de Orozco. La fiscalía estableció que el autor material fue Sergio González Torres, alias Tato, un escolta de Fiallo. En 1998, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla dictaminó que el asesinato se debió a este crimen pasional. Y aunque varios involucrados murieron en años posteriores, esa sigue siendo la motivación aceptada oficialmente. Otras versiones que han circulado sin confirmación judicial, además de la versión pasional, con el paso de los años han surgido otras hipótesis, algunas más controversiales que otras. Vínculo con el narcotráfico y dinero. Algunas fuentes mencionan que Rafael Orozco podría haber tenido relaciones económicas con grupos narcotraficantes de la costa y que esto pudo haber generado conflictos con personajes poderosos del crimen organizado. Esta teoría sugiere que el asesinato no fue exclusivamente por celos, sino también por cobrar cuentas pendientes relacionadas con dinero y negocios, aunque no hay pruebas judiciales concluyentes que respalden esta versión. Hay relatos en redes y programas de entretenimiento que afirman que figuras del narcotráfico como Pablo Escobar habrían vengado al cantante, ordenando la muerte de quienes planearon su asesinato. Estas historias mezclan personajes del crimen organizado y versiones mediáticas, pero no existen registros oficiales que confirmen esa conexión directa entre Escobar y el caso de Orozco. Lo que hace esta historia tan dura, Rafael Orozco no murió por su música. Murió por decisiones humanas, por celos, por impulsos, por una cadena de actos que no se pueden deshacer. Y eso es lo que más duele, porque el talento no lo protegió, la fama no lo salvó, el cariño del país no detuvo la violencia. La muerte de Rafael Orozco no fue solo una tragedia artística, fue una tragedia humana, un recordatorio brutal de que la vida, incluso en la cima, puede romperse en segundos.